Que nada, muy buenas tardes a YouKnowing, Centro de Capacitación Jurídica, por la invitación. Me siento muy honrado por ella y hago extensivo mi agradecimiento a todos los participantes en esta oportunidad. Conforme se ha referido, la idea de este módulo es establecer ideas centrales, básicas, acerca de temas concretos. El tema que nos toca en esta oportunidad es un tema un tanto complicado, tiene muchas aristas y tiene muchos aspectos complejos. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo en sus aspectos esenciales y vamos a establecer sus lineamientos más específicos de tal suerte que pueda ser comprensible, espero, por parte de todos ustedes. En principio, partamos de lo que es un derecho real. Un derecho real viene a ser la vinculación del sujeto con la cosa, con los bienes materiales. Como todos sabemos, los bienes sirven para satisfacer necesidades. Si esos bienes son inmateriales, son derechos. Si esos bienes son materiales, son cosas. Pero tanto los bienes materiales como los inmateriales, tanto los derechos como las cosas, tienen que ser disponibles. Tienen que estar disponibles al comercio y al intercambio económico. Tienen que ser valorables económicamente. Tienen que tener contenido patrimonial. Pero para que eso ocurra, la condición previa es que exista titularidad respecto de estos bienes con ciertos sujetos de derecho. Esa vinculación entre el sujeto de derecho con las cosas, en este caso concreto, porque los derechos reales versan, no totalmente, pero tradicionalmente, sobre los bienes materiales llamados cosas, y en algunos casos, a partir del inciso quinto para adelante, el 886, también versa sobre las representaciones de derechos y de créditos. Se refiere a los denominados bienes. En este caso, la ley le confiere características materiales. Desde esa perspectiva, entonces, los derechos reales buscan establecer los niveles de protección a ese vínculo, de tal suerte que generen o desplieguen una seguridad jurídica que permita a su titular posteriormente poder celebrar actos jurídicos con terceros, teniendo sobre la base esas seguridades otorgadas por la ley. Desde ese punto de vista, entonces, dos son los principales derechos reales: la propiedad y la posesión. Para que los derechos reales tengan la característica de exclusivos y excluyentes, para que los derechos reales tengan la obligatoriedad, lo exclusivo y excluyente, se tiene que partir de ciertos presupuestos, y el principal presupuesto es la publicidad. ¿Cómo se publicita mi vinculación con las cosas de tal suerte que ustedes conozcan y al conocer no interfieran en esa vinculación? Hay dos maneras. Una es la posesión, la vinculación fáctica con la cosa, y la otra es el registro. La ventaja de la posesión es que no cuesta nada. Se observa, se palpa, se huele, se toca, se mide, se pesa, se observa. Ustedes ven ahorita como una serie de bienes. O mismo puede estar en la calle alguien que se le ve con su automóvil, con su bicicleta, con su motocicleta, en fin, etc. Entonces, la posesión implica una publicidad gratuita en sentido de que hay una generalidad de personas que te ven con las cosas. Y desde ese punto de vista, al verte con las cosas, se genera esa publicidad que hace que los demás entiendan que esas cosas son tuyas. Y en función de eso se despliegan una serie de presunciones que están entre el 912, presunción de propiedad del poseedor; 913, la presunción de que el poseedor de un bien principal también es de los accesorios; la presunción de buena fe, 914, y la que se requiere para la prescripción, la presunción de que quien posee, quien acredita poseer el comienzo y el inicio y estar poseyendo actualmente, se presume que está poseyendo o ha poseído los espacios de tiempo intermedio. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa óptica, esa es la ventaja de la posesión. Pero la desventaja es que no da seguridad, se da presunciones a partir de los cuales todos estamos obligados a presumir, pero que sin embargo admiten prueba en contrario. Aquel que considere que la vinculación de una persona con una cosa no está arreglada en ley, puede y debe hacer valer su derecho correspondiente, obviamente, ¿dónde? En la vía, a través de la vía legal correspondiente, que puede ser a través de acciones civiles como la reivindicación, el desalojo, los interdictos,
o puede ser eventualmente en la vía penal, por ejemplo, a través de la tramitación de los delitos de usurpación. En ese contexto, el otro mecanismo de publicidad es el registro. El registro tiene la ventaja que da seguridad jurídica, pero tiene la desventaja de que es cara. Requiere mucho esfuerzo, requiere el cumplimiento de muchos requisitos. Por de pronto hay gastos de abogado, gastos notariales, gastos registrales, pago de impuestos, pago de una serie de procedimientos administrativos cuando se trata de bienes de cierta entidad y de cierta importancia y de cierto valor como los inmuebles, por ejemplo. Desde ese punto de vista, la posesión es una situación de hecho que da apariencia de propiedad y que merece una protección. Pero sin embargo, por encima de la posesión está propiamente la propiedad. La propiedad es definida en el 923 como el poder jurídico que permite usar, o sea, poseer, disfrutar o obtener beneficios reiterados, disponer, decidir voluntariamente alejar de la esfera de protección jurídica ese bien, ya sea a través de una compra-venta a título oneroso o a través de una donación a título gratuito, y de reivindicar, procesalmente exigir a alguien que no tiene justificativo para que posea un bien que es de mi propiedad a que me lo devuelva. ¿Y qué es la posesión? La posesión del 896 dice es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. O sea, no hay, la aparente definición de la posesión no es tal, es una mera norma remisiva al 923 que tampoco define a la propiedad, sino que simplemente enumera los verbos o las acciones en virtud de la cual se puede manifestar esta. Desde ese punto de vista, la propiedad, entiéndanlo así, es el derecho real por excelencia, porque no requiere, a diferencia de la posesión, que yo esté vinculado fácticamente con la cosa, porque es un poder jurídico que me permite una serie, un mayor nivel de maniobra, mayores niveles de compenetración con el bien y de protección respecto del bien. En cambio, si yo soy simplemente poseedor de un bien, si yo abandono el bien, otro entrará en mi lugar y ocupará con una nueva condición de poseedor, de tal suerte que mañana más tarde, si yo regresase, mi condición de poseedor ya no está justificada. En todo caso, hay posesiones de buena fe y de mala fe, con títulos y títulos, que eso ya se va a determinar en otra oportunidad. Lo cierto es que lo normal, lo común, ¿dónde entra la prescripción en todo esto? Es que normalmente, de una manera normal, la transferencia de la propiedad de un bien, sea este mueble o inmueble, se transmite a través de ¿qué? Se transmite a través de la manifestación de la voluntad de los sujetos, a través de la celebración de actos jurídicos, de actos de disposición, a título oneroso, a título gratuito, más concretamente contratos, más específicamente negocios jurídicos. Entonces, a través de compraventas, a través de donaciones, yo te transfiero la propiedad del bien. Pero existe tu voluntad y la mía. En ese contexto, gracias, la puerta cierra. En ese contexto, lo normal es eso. Es más, el tema de la propiedad es de tanta importancia que el artículo 2, inciso 16 de la Constitución señala que es un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Y cuando somos propietarios por herencia, en el fondo, lo que quiere decir es que es un mecanismo previo para adquirir la propiedad a través de la sucesión entre una persona que ha fallecido con sus futuros herederos. No solamente eso, sino que de manera mucho más concreta, el artículo 70 de la Constitución dice: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado, para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Leyendo única y exclusivamente el artículo 70 de la Constitución, la primera conclusión apresurada a la cual llegaríamos es que la prescripción, que es un mecanismo extraordinario de adquirir la propiedad. ¿Por qué es extraordinario? Porque no cuenta, porque va contra la voluntad o con la negligencia o con la desidia del titular. Él no participa. Y sin embargo,
hay una persona que entre en posesión de mala fe respecto de ese bien, mueble o inmueble, y que con el transcurso del tiempo, generando una posesión calificada, considerándose propietario de manera, y posee, considerándose propietario de manera pública, continua, pública, la posesión tiene que ser, está, acaba de ir el verbo. La posesión debe ser pacífica, continua y pública. Pacífica, continua y pública, pero como propietario. Es decir, mi comportamiento exterior debe ser equivalente al de un propietario, porque el arrendatario también posee pacífica, continua y públicamente, pero el arrendatario en sus comportamientos reconoce que el propietario es otro. Y el comportamiento típico de alguien que reconoce que el propietario es otro, por ejemplo, en el caso del arrendatario, es pagar la renta, pues. Por ejemplo, dejar que el propietario inspeccione el bien. Entonces, desde esa perspectiva, leyendo el artículo 70 de la Constitución, esta posibilidad anómala y de mala fe que conocemos con el nombre de prescripción adquisitiva de dominio, usucapio o usucapio, estaría totalmente alejado de los cánones del artículo 70. Pero bien visto, eso no es cierto, porque si leemos con detenimiento, dice: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces, la ley viene a ser el reglamento de la Constitución. ¿Y a qué ley nos estamos refiriendo? Al Código Civil. Y más concretamente, ¿a qué artículo nos estamos refiriendo? A los artículos que regulan la prescripción, que están contenidos entre el 950 y el 953. ¿Qué es la prescripción? ¿Qué es la prescripción adquisitiva de dominio, la prescripción adquisitiva de propiedad, la usucapio o usucapión, como le llamaban los romanos? Viene a ser un mecanismo que tiene doble sentido, como proceso y como resultado. Como proceso, la prescripción es un mecanismo extraordinario de adquirir la propiedad. Es decir, sin contar con la voluntad del titular, contra su voluntad o con la desidia de este, yo entro en posesión del bien que es de propiedad tuya y comportándome como propietario y poseyendo de manera continua pública, lo que consigo es que al cumplir determinados plazos, 10 años en inmuebles y 4 años en el caso de los muebles, me convierto en el propietario. Mientras voy pasando ese periplo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, constituye un mecanismo para ir progresivamente adquiriendo la propiedad por prescripción, de manera extraordinaria. Porque en todo ese lapso de tiempo, como proceso, puedo ser atajado por el propietario, quien a través de acciones reivindicatorias me va a cortar mi plazo y va a exigir que le devuelva el bien, y lógicamente eso es lo que va a lograr. Pero una vez cumplido con los requisitos, una vez de manera sustantiva, habiendo cumplido con los requisitos, yo ya soy el propietario del bien que antes era tuyo, contra tu voluntad o con tu desidia. Desde ese punto de vista, la prescripción como resultado ya no es un mecanismo para adquirir extraordinariamente la propiedad, sino es la prueba de la propiedad en sí misma. Por eso es que si yo he cumplido con esos requisitos, se entiende que debo tener cómo probar, debo tener los medios probatorios y debo hacerlos valer donde, ya sea en un procedimiento notarial, ya sea en un proceso judicial, o ya sea en un procedimiento administrativo en el caso de inmuebles de carácter rural que se tramitan del COFOPE. Visto así, la prescripción entonces es una manera excepcional de adquirir la propiedad. Pero hay otro elemento que hay que tener en cuenta para salvar la aparente prohibición del artículo 70. Primera salvedad,
que el mecanismo de adquirir extraordinariamente la propiedad está regulado en el Código Civil, que es la ley que reglamenta el contenido del artículo 70. Pero además de eso, estamos hablando que se ejerce en armonía con el bien común. ¿Y el bien común qué significa? Significa apartarnos de la concepción tradicional de lo que clásicamente se entendía ser propietario. Se entendía ser propietario aquel que ejercía la titularidad de su bien, el señorío, el dominio de su bien, como le placiera, sin cortapisas, sin limitación alguno, aún inclusive bajo ciertas maneras de vincularse con el bien con el bien de su propiedad y de explotarlo, de vincularse de tal suerte que pueda potencialmente causar perjuicio a otros. Por eso es que eso dio origen a la figura que conocemos como abuso del derecho, y que progresivamente, según los casos, se van eliminando cada vez más conforme ahí existen las legislaciones que van regulando eso y van limitando esas situaciones de abuso. Como por ejemplo, brevemente, se me ocurre, malos olores, olores fétidos, por estar criando animales, la acumulación de explosivos y materiales inflamables que pueden poner en peligro la vida mía y la de mis vecinos, ruidos molestos. Todo eso en mi propiedad, antes que existieran las normas que los prohibiesen, son situaciones abusivas del derecho como consecuencia de la concepción clásica de entender de que yo ejerzo mi derecho de propiedad sobre las cosas de mi señorío, de mi dominio, conforme se me ocurran a mí, importándome un pito la opinión o el perjuicio que le pueda causar a otros. Esa concepción tradicional ha sido cambiado por la armonía o por el bien común. Es decir, no es que se limite mi posibilidad de obtener beneficios de mi bien, sino que eso tengo que hacerlo en armonía con el bien social, en una situación de concordia, de colaboración con los demás, de tal suerte que se minimice el potencial perjuicio que el ejercicio de mi derecho de propiedad pueda generarlo a otros. Por ejemplo, pongamos una situación concreta. En una zona residencial hay un terreno de 300 metros cuadrados. Todos los inmuebles alrededor son hermosos, lindos, bellos, pero ese terreno de 300, 400 metros cuadrados que es un lugar abandonado, cueva de ladrones, cueva de delincuentes, de mendigos, de pordioseros, de gente de mal vivir, un basural. Han buscado al propietario, el propietario sabe lo Dios si seguirá vivo o no, y si está vivo no quiere hacer tratos con nadie. Ese terreno que está así abandonado por el titular genera un menoscabo y perjudica, sí, en esa condición perjudica a todos los inmuebles alrededor. Pero sin embargo hubo alguien, así como Mar Anthony canta en la salsa, hubo alguien que dijo, bueno, pues, ese terreno está desocupado, yo necesito donde vivir. Y se mete ahí. Empieza a edificar, empieza a acercar el terreno, empieza a pelearse con los delincuentes y los expulsa, limpia el terreno, lo hace habitable, poco a poco empieza a habitarlo, primero con materiales de construcción precarios, después poco a poco va mejorando el nivel de construcción, lo tiene limpio, ordenado, se vincula con sus vecinos de manera adecuada dentro de los límites de la paz social, la convivencia. Pasa el tiempo, pasan los años, no es el propietario, pero se comporta como si lo fuese. Después, como está viviendo ahí, la casa ya es de material noble, también pone ahí el negocio familiar, pone un restaurante, una sastrería o varios negocios ahí, alquila. Y progresivamente a lo largo del tiempo va ganando dinero y va mejorando el ambiente y va mejorando también la construcción, va mejorando su nivel de vida. Pone un restaurante, pone su taller de mecánica, alquila varios locales donde hay varios negocios que permiten satisfacer necesidades del entorno, de sus vecinos. Sin pensarlo, tenemos más de 10 años ahí. Pregunto, ¿esa persona era el propietario? No era el propietario. Se metió y lo ocupó de mala fe, recontra de mala fe. Pecador, pecador completo.
Que el propietario pudo haberlo desalojado, lo pudo haber desalojado. Pero esta persona, ¿cómo se está comportando? Como propietario, pero está ejerciendo la posesión y el dominio de este bien en atención al bien común con los demás y considerándose propietario. Y en esa convivencia dentro de ese bien común, él lo que hace es un beneficio, no solo ha generado un beneficio, no solamente para él, sino para su entorno. Ha mejorado el valor en conjunto de toda esa zona. Ha generado puestos de empleo, ayuda a satisfacer las necesidades de sus vecinos. Él mismo ha crecido económicamente. El Estado obtiene beneficios porque cobra impuestos de esos negocios. Hay empleo para terceros que llegan a vivir esa zona. ¿Qué ha pasado allí? Ha operado la prescripción en doble sentido. En principio, como proceso extraordinario para adquirir en un futuro la propiedad, y una vez cumplidos los requisitos, se ha convertido en la prueba de la propiedad. Según sea el caso y según cómo puede elegir la mejor manera para ejercitar sus derechos, podrá irse ante la notaría para solicitar notarialmente el reconocimiento de su propiedad por prescripción, o en su defecto lo hará ante el Poder Judicial, interpondrá. En ambos casos citará pues a quien aparece por lo menos registralmente con el nombre del propietario. Hay muchas teorías respecto de cuál es la naturaleza o por qué opera esta prescripción. La más antigua de todas y la clásica que a mí me enseñaban era que se trataba de un castigo contra el anterior propietario. El anterior propietario no ejercitaba de manera social, no ejercitaba de manera adecuada, abandonaba el bien. Entonces, según esta teoría que tiene algo que rescatarle, se trata de un castigo, de una acción punitiva del Estado, de quitarle la propiedad a esa persona ineficiente, a esa persona desganada. No necesariamente siempre es así. A veces de carambola uno termina siendo propietario de bienes, de inmuebles o de bienes en general, respecto a los cuales le importan un pito porque le sobra la plata. O justamente no ejerce su propiedad realmente. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero ni las condiciones para poder hacerlo. De pronto un mendigo, una persona en pésimas condiciones económicas, le dice que tiene un terreno de 10.000 metros cuadrados en la selva. No tiene ni para comer ese día, menos va a tener pues para poder ejercitar plenamente sus derechos de propiedad en esa zona. Que es contra su voluntad, ¿qué le quedará en el mejor de los casos? Dejar que otros prescriban, pues. No es que no quiera, no puede económicamente solventar esos gastos. Por otro lado, puede ser alguna persona que le sobre el dinero. Tiene tantos bienes, tantas propiedades como Bill Gates, como Donald Trump, que una raya más al tigre le importa un comino, pues. De pronto por ahí se entera que tiene 300, 400 carros, pero ¿qué es eso? Pues, yo tengo empresas que valen millones. ¿Qué hago perdiendo mi tiempo en esto? Más caro me va a costar la lavada que la camisa. No, por la razón que sea. Por la razón que sea. Se le castiga, se le quita la titularidad y se la concede como una especie de perdonar los pecados, ¿no? Como Cristo perdonó los pecados al ladrón y le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Algo así hace la ley con quien prescribe. Al comienzo es un pecador, es lo peor de lo peor, pero con el transcurso del tiempo se convierte en alguien cuyos pecados de mala fe se ven debidamente compensados. Sus pecados rojos como la grana se convierten en blancos como el algodón, como dice la Biblia. Entonces ya se convierte en el propietario y es legitimado. Este hombre del ejemplo ya se convirtió en propietario. Y todo dentro de los límites de la ley, a través de una interpretación sistemática entre el artículo 70 y las normas que regulan la prescripción acá en el Código Civil, que es el reglamento de la Constitución. Desde ese punto de vista, se le está castigando al propietario. Pero han ido evolucionando las concepciones y dicen, las actuales concepciones, sobre todo sobre la base del neoliberalismo, de la apertura económica, no, o sea, eso de castigar al propietario, no se importa un comino.
Más que castigar al propietario, lo que nos importa es establecer marco de seguridad jurídica para el mejor intercambio de las actividades económicas, porque los derechos reales, derecho de contrato, derecho de obligaciones, en el fondo, ¿qué son? Son juridizaciones de operaciones económicas. Es que entendámonos, si no desarrollamos la economía, ¿de dónde va a salir el dinero? Y si no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a solventar nuestros gastos? Y si no tenemos dinero y solventamos nuestros gastos, ¿de dónde vamos a tener para satisfacer nuestras necesidades? ¿El aire? Eso cuesta. Solventarlo, los servicios públicos. Solventar los servicios particulares y las necesidades particulares que todos y cada uno de nosotros tenemos. Eso cuesta. Entonces, eso se paga con dinero obtenido en tu trabajo. De ese punto de vista, se trata de maximizar recursos. No es justo que un terreno de 400, 500 metros cuadrados esté tirado ahí y abandonado. No es justo que un tercero que esté interesado en ese terreno de pronto, cuando quiera averiguar quién es el propietario, resulta que en el registro aparece A, pero viviendo y comportándose como propietario está B. Y yo que soy el tercero y soy C, digo, ¿con quién hago negocios? Genera una incertidumbre jurídica, y esa incertidumbre jurídica genera a su vez, ¿qué cosa? Genera dilación, demoras en la realización de los negocios, y el tiempo es dinero, pues. Entonces, desde este punto de vista, la prescripción es un mecanismo de optimización económica que da seguridad jurídica. A través de estos mecanismos de prescripción, eliminamos a A, lo sacamos de carrera y queda plenamente B reconocido como titular. De ese punto de vista, entonces sé que soy yo, ya sé que B es el nuevo titular y hago negocios con él. Ya sea para adquirir su propiedad, ya sea para alquilarlo, ya sea para realizar cualquier tipo de operación económica en la cual él y yo podamos satisfacer nuestras necesidades y contribuir en mayor o menor medida al desarrollo económico del país. Ahora pasemos de manera muy puntual a ver las normas concretas que regulan la prescripción. Y después de eso, rápidamente pasaremos a las preguntas, ¿no? A fin de poder, después del análisis de las normas, yo creo que ya tenemos el marco conceptual concreto y completo, desde un punto de vista básico, obviamente, para que ustedes tengan una idea de lo que hemos estado hablando, al menos hasta la culminación de esta exposición. 950. ¿Qué dice? La propiedad de inmuebles se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. El como propietario no es el cuarto requisito, es el requisito que envuelve a los otros tres. Poseer pacíficamente como propietario, continuamente como propietario y públicamente como propietario. Entonces, ¿por qué les digo? Porque les vuelvo a repetir, el arrendatario también posee pacífica, continua y públicamente. Todo poseedor inmediato, de acuerdo a los términos del 905, ¿no? ¿Quién es el poseedor inmediato? El que concede el título de posesión. ¿Quién es el inmediato? El que está poseyendo. ¿Quién sería el inmediato? El arrendatario, el usufructuario, el usuario y el habitacionista. Alguien que esté poseyendo temporalmente, pero que reconozca en su comportamiento que el propietario es otro. Pero en cualquier sea el caso, salvo situaciones anómalas, estos poseedores inmediatos reconocen plenamente la propiedad del otro, del mediato. Y el mediato, por disposición 905, también es poseedor. O sea, hay una figura jurídica, una ficción jurídica donde se desdobla la posesión. Y lo que la ley quiere decir es que mientras tú estés 5 años como arrendatario de mi inmueble, en esos 5 años como poseedor mediato yo es como si estuviera poseyendo contigo. ¿Para qué? Para que no hagas valer esos 5 años si es que en algún momento tú pretendes plantear tu prescripción.
sino que te exige que si desearas plantear tu pretensión de prescripción, lo hagas químicamente puro y de mala fe, considerándote en un determinado momento como propietario, lo cual implicaría, si nuestro título está vigente, que tú deliberadamente y de mala fe dejes de cumplir con el título. Dice, se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. ¿Cuándo son estas circunstancias? Por ejemplo, veamos el caso de un inmueble que no esté sujeto a registro en la sierra. Aparece un señor y dice, yo estoy acá, yo soy el propietario. Presunción de 912, ¿qué me dice? Al poseedor, primero con 914, al poseedor se le reputa que posee de buena fe. ¿En qué calidad? 912, primer párrafo, como propietario. No se puede oponer esa presunción del el inmediato al mediato. Sí, pues no puede oponérsela, pero no se trata de un arrendamiento, se trata de una compraventa. No puede oponérsela a aquel que tiene derecho inscrito. Estamos de acuerdo, pero ese inmueble no está sujeto al registro. Cuando voy al registro, en el registro no existe ese inmueble. Entonces, me veo obligado ¿a qué? A asumir que tú eres el propietario, pues. No queda otra alternativa. Celebro el contrato contigo, la compraventa es el justo título y la buena fe es el comportamiento con el cual yo me he vinculado contigo. Si mañana más tarde desease yo hacer una prescripción, tendría que esperar más de 5 años, no más de 10. En estas circunstancias concretas y tratándose de un inmueble que no esté sujeto al registro. Si está sujeto al registro, ya no, pues, porque en el registro va a aparecer el propietario. Y si yo no hago negocios con el propietario, estoy obrando de mala fe. Y por lo tanto, ahí la prescripción sería más de 10 años, obviamente. El 951 nos dice exactamente lo mismo, repite lo mismo, pero con relación a bienes muebles, lo cual implica de que el plazo es de 4 años en el caso de muebles de mala fe y de 2 años si se trata de con justo título y buena fe. Entonces, el 950 y 951 son exactamente lo mismo, variando simplemente la relación del plazo con vinculación con la naturaleza del bien, si es que es inmueble en el caso del 950 o si es mueble en el caso del 951. En el caso del 952 dice, quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título para el que accede a la petición es título para la inscripción en la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño. Entonces, de acuerdo al 952, hay 3 momentos, dense cuenta. Primer momento, cuando realmente yo ya cumplí con los requisitos de la prescripción. Es decir, no estoy hablando de la prescripción como mecanismo para adquirir la propiedad. Estoy hablando de la prescripción como prueba de la propiedad, o sea, como resultado de ese proceso. Primer momento. Segundo momento, cuando dice, a través del proceso judicial, ahora habría que agregarle el procedimiento notarial, se me declara propietario por prescripción. Y tercero, cuando inscribo, ya sea esa sentencia o esa escritura pública del notario. ¿Cuándo soy propietario? Algunos erróneamente dicen, es título, entonces es título de propiedad cuando con la sentencia. No, es título de propiedad cuando se inscriba. Mentira. El 952 está diciendo bien claro. Quien adquiere un bien por prescripción, lo adquiere como propietario. Tú al cumplir el hecho fáctico de la posesión con las características del 950 y 951, tú objetivamente ya eres el propietario. El problema no es ese. El problema es que no tienes cómo acreditarlo fácilmente, como si lo acreditarías si yo te compro o tú me donas tu inmueble o tu bien en general. Como es contra o sin la voluntad del titular anterior,
me estoy obligado a premunirme de una serie de medios probatorios. Debo presentar boletas, fotos, videos, facturas, certificados, etc., 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 inspecciones judiciales, declaraciones de testigos, planos, visados. Es compleja la cosa. Pero de que en realidad soy propietario, ¿desde cuándo? No con la sentencia, y menos con la inscripción, porque si yo no realmente no cumplí con los requisitos de manera objetiva, ni la sentencia ni la inscripción deberían operarse. Salvo de que, como sucede muchas veces, yo haya falsificado medios probatorios. Entonces la sentencia no es constitutiva, sino es declarativa, porque declara un derecho que previamente adquiría a través de la prescripción de acuerdo al 950 o 951. Tenemos también el 953 y con eso acabamos, ¿no? Sí, está bien con unas preguntas. Dice, se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella. Para eso tenemos que remitirnos a la prescripción y a la caducidad. La prescripción se caracteriza porque está sujeto a situaciones de interrupción y a situaciones de suspensión. Si se dan causales de suspensión, el plazo ganado hasta ese momento se congela. Desaparece la causal de suspensión, sigue sumando. Y si se dan las causales de interrupción, el tiempo ganado hasta ese momento se pierde. Tendría que comenzar de nuevo. Desde esa perspectiva, cuando dice, se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, imaginémonos que yo tengo 9 años, 8 meses poseyendo. Y viene alguien y me desposee. De primera intención, si yo recuperase la posesión, ¿qué es lo que dice la regla del 953? Esos 9 años y 8 meses se interrumpieron, desaparecieron, y si yo recupero la posesión, tendría que empezar a contar de nuevo desde el minuto 1 para adelante. Demasiado doloroso y demasiado injusto. Por eso esta continuación, el 953 dice, pero cesa ese efecto, o sea, deja de ser interrupción si la recupera antes de 1 año o si por sentencia se le restituye. Si es antes de 1 año, entonces puede hacerlo a través de las defensas posesorias, extrajudiciales o judiciales establecidas en el 920 y 921, y si es judicial a través de interdictos. Tendría que ser un interdicto de recobrar, no de retener. O eventualmente en la vía penal a través de tramitar un delito por usurpación de acuerdo a los supuestos del 202. Claro, usted dirá, profesor, pero el interdicto y la usurpación, la sentencia va a salir más allá del año. Sí, pues va a salir más allá del año, pero debe ser interpuesto dentro del año. Quiere decir, ¿qué pasa, profesor, si es que de hecho, si es que usted no planteó ni denuncia por usurpación, ni proceso de interdicción, usted recuperase la posesión recién después de 1 año? Ah, si la recupera después de 1 año, ahí sí se interrumpió con Roche, pues. En ese supuesto, si recupero la posesión extrajudicialmente y de hecho después de 1 año, caballero, pues se interrumpió y cuento de nuevo. Pero si la recupero extrajudicialmente o judicialmente dentro del año, o judicialmente después del año, pero habiéndolo interpuesto dentro del año, entonces, simple y llanamente, cesa el efecto de la interrupción. Profesor, ¿y ese periodo de tiempo, 8 meses, 1 año, año y medio, 4 meses, donde el usurpador, quien le usurpó a usted su posesión, estuvo viviendo, no se cuenta en su caso o se cuenta? Si no lo contara, sería una causal de suspensión, pero si revisamos el libro de prescripción y caducidad, las causales de suspensión son específicas, y acá no dice se suspende, simplemente dice cese ese efecto.
¿A qué conclusión llegamos? Que el tiempo, 3, 4 meses, 1 año, 2 años, que en la práctica el usurpador haya estado en posesión del bien y después es desalojado, debe entenderse de acuerdo a los términos del 904 como un hecho de naturaleza pasajera, y al retomar mi posesión se debe entender de que ese mismo plazo, 3, 4 meses, 1 año, 2 años, se siguen sumando a mi plazo, que lógicamente está orientado a adquirir en un futuro la propiedad por prescripción. Jóvenes, muchísimas gracias. Quedo atento a ustedes a las preguntas. Quisiera de antemano disculparme un poco por la rapidez, sino que como ya conversé con el amigo Enrique, tengo una conferencia más tarde, unos minutos más tarde, pero he tratado de ser puntual y preciso a fin de tener unos 15 minutos para preguntas concretas que ustedes consideren pertinentes. Sí, jóvenes, ¿alguna pregunta? En todo caso, doctor, me voy a atrever a hacer una consulta que nos dejan por acá por el Facebook, mientras se van animando los chicos. ¿Puede el propietario de un bien adquirir mediante prescripción adquisitiva de dominio el mismo bien? Mediante prescripción adquisitiva el mismo bien. Exacto. ¿Puede el propietario de un bien adquirir mediante prescripción adquisitiva de dominio el mismo bien? Aparentemente ese es un tema contradictorio, pero eventualmente podrían darse casos como este. Resulta que yo lo he adquirido el bien. Yo he visto eso, yo he tramitado esos casos. Estamos hablando de un señor que adquirió un bien de Otusco en las partes altas, en los años 50, 60. Pero ¿qué resulta? Lo que tiene es la escritura pública, ¿de acuerdo? La escritura pública de esa compraventa. En su momento, si hubiesen estado vivos sus vendedores, él hubiese interpuesto una demanda de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Y inscribirlo. Pero como no había registro, no tenía conocimiento, ha pasado 30, 40, 50 años. Con el transcurso del tiempo, estos terrenos que no eran de nadie, ahora aparecen con nuevos titulares, al menos en el registro. En ese sentido, desde esa perspectiva, si yo, en este supuesto, tengo mi contrato de compraventa y he poseído pacífica, continua y públicamente, aparte de presentar todos los medios probatorios que acrediten mi posesión pacífica, continua y pública, hay un medio probatorio que es ineludible en todos los supuestos. ¿Cuál es? Acreditar el inicio de mi plazo prescriptorio. O sea, se trata de establecer qué plazo, si son más de 10 años, pero es ineludible que lo que no puede faltar, así como no puede faltar el limón, ni el ají en el ceviche, no puede faltar la plena acreditación de cuándo inicio mi propio plazo de prescripción. Por eso es que presento 30, 40 años después, en una demanda de prescripción, mi escritura, mi contrato de esa oportunidad. Pero no lo hago para obtener el beneficio de mitad de plazo del 950 para obtener a 5 años. No, estoy en otro contexto. Lo empleo para acreditar el inicio de mi propio plazo de prescripción y que a lo largo del tiempo se ha consolidado plenamente con 30, 40 y 50 años de posesión. De esa perspectiva, aunque pareciera de primera intención, pareciera contradictorio y hay criterios, ojo, hay criterios jurisprudenciales que declaran improcedente. Yo he escrito también sobre eso. Últimamente en Chiclayo, el año pasado, en un pleno jurisdiccional superior, se llegó a la conclusión de que esas demandas no deben declararse improcedentes de plano, sino que deben tramitarse para que finalmente se acredite finalmente quién tiene el derecho. Porque declararlo improcedente de plano estaríamos violando derechos fundamentales de las partes. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Hay una pregunta en el chat, doctor. No sé si puede visualizarlo o me permite leerlo.
Léelo, por favor. Sí, ok. Nos dice Piero Paredes, doctor, las cartas notariales dirigidos al poseedor interrumpen el plazo posesorio para la futura PAT. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Esa posición es de mi amigo Ford, mi gran amigo, mi hermano, pero hemos discutido con él sobre eso. Yo considero que no, definitivamente no. O sea, la carta notarial no tiene esa fortaleza. No tiene esa fortaleza. Es simplemente eso, una carta. Es una carta que te va a oficial, nada más. O sea, es la amenaza o el aviso de que vas a hacer algo. Y una cosa es que te avise que te voy a disparar y otra cosa es que te dispare. Entonces vamos a los hechos, ¿no? Porque por meras cartas notariales no se interrumpe. Es un tema mucho más complejo, no se trata de plazos de deudas, por ejemplo. En las deudas sí, ¿no es cierto? Ya van a cumplir tus 10 años, entonces el acreedor te envía una carta notarial e interrumpe la prescripción, ¿no es cierto? Y nuevamente tienes que empezar a contar de cero. Acá no, hay que entender que la prescripción es un fenómeno mucho más complejo que abarca muchos aristas y muchos elementos materiales. Entonces, desde el punto de vista, una mera carta notarial no tiene ese efecto, definitivamente. No sé, ¿otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Hola. Hola. Sí. Doctor. Hola. Doctor, muchas gracias por la aceptación a la disertación de hoy. Le quisiera hacer una consulta, doctor, una pregunta. De acuerdo al artículo 950 de nuestro Código Civil, en el segundo párrafo establece que se adquiere a los 5 años cuando medie justo título y buena fe. Doctor, no le entiendo mucho cuando se refiere a la buena fe porque es un poco contradictorio, ¿no? Porque si existiera... Aparentemente es contradictorio, pero en el fondo no. Regresemos al ejemplo. A ver, me voy a la sierra, te encuentro a ti poseyendo un terreno. Yo, buena fe, creencia, te creo que el terreno es tuyo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me sigue la idea? ¿Me sigue la idea? Ya. Sí, ¿Qué resulta? sí. ¿Qué resulta? Ya, pero voy al registro, buena fe, diligencia. Digo, oiga, en ese terreno allá, ese plano, esas coordenadas catastrales del registro, me dice, ¿sabe qué, señor? Acá no lo tenemos. ¿Qué manera tengo yo, diligentemente, de realmente saber si que tú estás viviendo ahí y si no es tuyo o es tuyo? Aparte de eso, ¿tengo otros mecanismos para saberlos? Solamente tendré indicios. Uno de mis indicios será tu edad, pues, ¿no? Se supone que si tú dices que eres propietaria, tú tienes que tener más de 10 años de posesión, que tendría que dilucidarlo más o menos por el tipo de construcción que tienes ahí y por tu edad, pues, ¿no? Porque se entiendo de que yo debo calcular que tú tienes que tener más de 18 años cuando empezaste a poseer siendo mayor de edad, más 10, tú debes tener 30 años, 30 para arriba, ¿no es cierto? Entonces me baso en la buena fe creencia, me baso en que tienes 30 años para arriba, me baso en el tipo de construcción que tú tienes, me baso en que el registro me arroja un dato negativo. Esa es buena fe. Y el justo título es el contrato que estamos celebrando contigo. En estas circunstancias concretas, ¿qué más puedes exigir? ¿Qué más se te puede exigir a ti o a mí? Gracias, doctor. Bien, doctor, y ya ¿Sí? no quiero ¿Sí creo que está quitarle más claro? su...